destierro y desunión. 30 años de duro exilio, de extranjero domicilio, qué pena de son que canta mi errante generación. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Müller y en el día de hoy vamos a comentar la parte final del programa sobre el golpe de Estado de Fidel Castro, que hicimos la semana pasada como primera parte, y por supuesto tenemos de invitado a la misma persona, un hombre que respetamos mucho, un dirigente que viene el 26 de julio, coordinador nacional del 26 de julio, y en el día de hoy vamos a, como dijimos, a la segunda parte. Ya vimos cómo los cuadros comunistas del principio empezaron a preparar la traición, cómo fracasa la huelga de abril, cómo muere Fran País, que lo delata Vilma Espín, eso lo vimos en el programa anterior, y por supuesto la destitución del presidente Urrutia, que es la parte final de la preparación que quedaba del golpe de Estado que vamos a tratar hoy en la Universidad de La Habana. Bienvenido, Richard, otra vez, ¿cómo estás? De nuevo estamos aquí, así que agradeciendo otra vez, y creo que podemos resumir algo de lo que sí, la primera parte, sí. Es muy importante resumir la parte que es antes del triunfo, antes de la salida de Batista. Fidel plantea en la Rinconada, sobre el 23-24 de diciembre de 1958, la creación de un gobierno de equilibrio. Un gobierno de equilibrio que permitiera por lo menos nombrar a 4 ministros para un gobierno provisional, del cual iba a ser presidente el señor Urrutia, que había llegado de Venezuela con las armas que había mandado Larrazábal, y esperar que cayera Holguín y Santiago de Cuba para constituir, anunciar el gobierno y al mismo tiempo solicitar el respaldo de las naciones, de la Organización de Estados Americanos, a fin de que Cuba fuera reconocido un gobierno contrario al de Batista, y de ahí continuar la guerra. Esa situación fue sorprendida en el mes de diciembre mismo, a pocos días de eso, se produjo la salida de Batista. Cuando huye Batista. Huye Batista y yo robaría un poquito de tiempo con las cosas de cómo se produce la salida, cómo se produce la caída, cómo la reacción de Fidel Castro, la reacción del Partido Comunista, todo eso se ve en el camino, es una evolución violenta. Sí. Lo primero es, el Partido Comunista trata de controlar la caída de Santiago de Cuba, pero no se lo permitimos porque las células de base revolucionarias estaban preparadas para no permitirlo, y se celebran elecciones el día mismo 1 de enero, por las noches en todos los sindicatos, y sale el 26 de julio. Y ahí se nombra a Urrutia ya presidente de la República con el gobierno revolucionario. Claro que sí. Ahí está Miró y toda una serie de ministros de corte democrático, no eran comunistas, había algunos ya comunistas. Pero ya se había producido la reunión entre lo que era Montecristi, el movimiento Montecristi, el ala izquierda estudiantil de los años 30, se habían reunido en un solo bloque respaldando a la Sierra Maestra. Eso es lo que permite, junto con la gestión de las organizaciones católicas o elementos católicos que estaban presentes en Venezuela, precisamente obreros, se logra el Pacto de Caracas. El Pacto de Caracas es firmado y ya se autorizan las armas que estaban acumuladas en un cuartel en Venezuela para mandarlas a la Sierra Maestra. Esas armas se mandan, y quien da la autorización para que esas armas vayan a la Sierra Maestra es Rusia. Eso no lo sabía nadie, pero así fue. ¿Por qué razón? Porque hasta que no recibieran la información de que el 26 de julio y todas esas organizaciones se habían combinado seriamente todo Venezuela, eso fue lo que permitió la autorización. Después del golpe de Estado, de Larrazábal. Pero Es, bueno, para no perdernos en el tiempo, sí. Viene la huida de Batista, los elementos de Venezuela vienen a Cuba, se forma el gobierno y hay conflictos de Fidel con Urrutia y Fidel quería el poder y derrota y saca a Urrutia del poder. Es importante porque de aquí saltamos a la universidad. Muy importante. Urrutia es presidente. Fidel tiene que soportar eso.
Porque lo nombró él además. Ahora bien, la entrada. En el Palacio Presidencial se nombran dos personas de importancia, que son Carlos Olivares y Aragoneses. Esos individuos entran a trabajar en el archivo del Palacio Presidencial. Que los dos son del partido. Y de la KGB. Y de la KGB. Y entran en el Palacio Presidencial y trabajando en esos archivos. Y en esos archivos crean todas las condiciones para crear evidencias contra Urrutia. Contra los Rutter. De manera tal que ante una presión como la que hizo Fidel Castro, Urrutia se ve obligado a renunciar. Pero es un trabajo dirigido por el Estado Mayor. Pero, Richard, perdona que te interrumpa porque la televisión corre demasiado rápido. En este programa llegamos a la tercera parte del golpe, que es en la Universidad de La Habana. O sea, vamos a concentrarnos aquí, Muy importante. porque esto es clave para entender todo el proceso. Y tú eres testigo de excepción. Bien, eliminado Urrutia, tenemos a la Dirección Nacional del 26 de julio, que tiene que definirse, la estamos forzando a que se defina, y a Fidel también, a qué candidato vamos a respaldar en la universidad, porque no queremos romper la autonomía universitaria. Claro, había que respetarla. Exactamente. Entonces, Fidel no quiere definirse en ese caso. Huye, hasta que no le queda más remedio que soportar que publiquemos que el 26 de julio respalda a Pedro Luis Boitel. Y entonces la respuesta... Porque había dos candidatos, Boitel por el 26 de julio y Rolando Cubela por el directorio. Pero por él, porque el que lo pone es él. Y él nos dice claramente, cuando vamos a preguntarle, dice, no, pero por él estamos muy agradecidos de él, porque en México él tuvo una buena actitud y siempre estaba de acuerdo con nosotros, todas esas cosas. Pero no importa. El asunto estriba en que esa respuesta de Fidel Castro a ese anuncio nuestro es amenaza de muerte. Fusilamiento por haber utilizado el nombre del 26 de julio sin contar con él. Directamente. A través del coordinador del 26 de julio, que era... el coordinador del 26 de julio de la provincia de La Habana. Entonces, esa situación nos lleva a las elecciones. En las elecciones, ellos tratan entonces de... aparece Ricardo Alarcón aspirando a vicepresidente con Cubela, a nombre del 26 de julio. Nosotros tenemos la expulsión, el acta de la expulsión de Ricardo Alarcón como comunista, expulsado del 26 de julio. Que el 26 de julio lo expulsa por comunista. Lo expulsamos por comunista. Y íbamos a publicar el acta. Pero en el Estado Mayor se está produciendo una reunión de todos los estudiantes militares por orden de Raúl Castro, que da instrucciones de que no voten por Boitel y que si te están respaldando de alguna forma se retiren para debilitar la candidatura. Eso nos lo informa el secretario general de la Confederación Estudiantes Provincial Nacional, Edgar Escalona. O sea, que ellos deciden, o sea, el alto mando del gobierno revolucionario con Fidel, deciden la candidatura única para apoyar a Cubela. Exactamente. Entonces, vamos a pronunciar esto. ¿Qué sucede? Quien está ya está depuesto, Fernández Vila, y está puesto Aragonese como coordinador del 26 de julio y el control del edificio del 26 de julio. Entonces, Fidel se acuartela en el Palacio Presidencial. Nosotros vamos al periódico a publicar la nota. Fidel ya tiene el informe de lo que estamos haciendo. Entonces, pide que le permitamos que publique una nota para dar su opinión con respecto a la elección de Rafael. Le permitimos, le dijimos que sí, ok. Pero antes de eso habíamos renunciado le mandamos la renuncia por escrito a la condición del 26 de julio. Entonces, él dice, no debe renunciar porque eso puede parecer una renuncia ante una posible derrota. Lo mismo que le dijo a Chávez. Lo mismo, eso es una táctica, una técnica. Bien, se permite aquello. Hacemos lo que nos conviene. Entonces, Raúl Castro toma la Universidad de La Habana por la noche, del víspera de las elecciones. Lo sé porque la guardia de él estaba dentro de la universidad y yo los conozco. Y ahí es donde viene la presión de la candidatura única. Exacto. No, fíjate, ahí es donde viene. Entonces, ya sabiendo esa situación, voy al periódico. Cuando llego al periódico, estábamos seguidos por Raúl Castro y una cuadrilla del Estado Mayor que fue y se meten en el periódico y toman el periódico junto con la policía. El periódico Revolución. Junto con la policía. ¿Qué importancia era? Saber qué íbamos a hacer el otro día para evitar que Fidel hiciera un ridículo. Claro.
Entonces no le damos a conocer qué es lo que vamos a hacer lo que creamos conveniente. Porque Fidel nos había dicho a nosotros, a mí personalmente, que no había problema con los comunistas, que no queríamos, no íbamos a, nosotros no somos comunistas, nosotros somos 26-26. Y por tal motivo, como tal, vamos a ganar porque uno se organiza para tomar el poder. No tenemos que compartir el poder con nadie. ¿Ok? Basado en eso es que estoy haciendo todo lo que estoy haciendo. Pero en realidad el partido y Fidel ya tenían un convenio. Y la Revolución, el periódico Revolución publica ese día por la mañana la candidatura única. Publica, no, la candidatura única no, publica la solicitud de Fidel de aclamación en lugar de votación. O sea, no querían elecciones. No querían elecciones. Pero ¿qué pasa? Nosotros buscamos la asamblea para que se produzca, que la gente rechace la aclamación y que sí quieran elecciones. Porque es el primer golpe que Fidel recibe. Claro. Que es lo que pasó en realidad. Sí. Entonces la gente, la masa dice... Ahí yo estaba presente y tú también. Exacto. Tú presentes ahí. Eso es sencillamente, hay elecciones. Fidel fracasó, no tiene control de la FEU. Sí, ese fue un momento, amigos de Cuba y su historia, que está contando Heredia. Es un momento clave para entender esto. Porque Fidel intenta la candidatura única para apoyar a Cubela, que por una u otra forma ellos tenían más confianza en Cubela que en Boitel. Y cuando viene la presión a la asamblea universitaria, la propia asamblea les dijo que no. Y empezaron, yo me recuerdo como si fuese hoy, a gritar elecciones. ¿Te acuerdas, exacto, Richard? Elecciones, exacto, elecciones. Y por supuesto, la candidatura única y la presión de Fidel se caen. Pero muy importante, la noche donde Raúl está en el periódico y toma el periódico, lo primero que hace es decir: hay una denuncia de que tú estás en contubernio con Uber Matos para tomar el control del Departamento de Educación, del Ministerio de Educación. Le digo que no no tengo nada que ver con Uber Matos. Ahora, ¿qué pasa al otro día? Terminan las elecciones y al otro día cae preso. Al otro día cae preso Uber Matos. Y ahí se está produciendo el golpe de Estado. Y después la muerte de Cubela, inmediatamente después, el Estado Mayor pasa el control de Raúl Castro. Ya se dio el golpe de Estado. ¿Y qué pasa ese día en la universidad? Porque después del que se suspende la asamblea y con los gritos de elecciones, la gente va a votar. Sí, claro. Ahora, nosotros el informe que estábamos recibiendo era que se estaba ganando las elecciones a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, 5 de la tarde. Que estaba ganando Boitel. Boitel. Pero de momento cambió todo. Y ese es el informe que recibo yo de los veedores que estaban allí, que eran periodistas, el periódico Crisol y el periódico Información, algo así, que fueron los que me dijeron a mí: no, Richard, aquí hubo un pucherazo, en forma funcionarios de la misma universidad sirvieron para eso. Eso yo siempre me acuerdo, la importancia que tenían para el rector Inclán. El rector Inclán era un individuo que era el espíritu de la universidad y el defensor de verdad de la autonomía universitaria con respecto a los gobiernos. Y en aquel momento, Inclán lo habían sacado en la reforma universitaria, lo habían sacado en la depuración, lo habían sacado en un colchón de rosas, saliera con honores, pero lo sacaron de la universidad. A Inclán. A Inclán. Entonces, ¿quién está dirigiendo la universidad? Es alguien que no es la misma. ¿Y quiénes son los comunistas que están dirigiendo ya la universidad? Amigos de Cuba y su historia, para los que han sintonizado tarde, estamos en el segundo programa, el programa final sobre el golpe de Estado de Fidel Castro, que es una tesis interesantísima que nuestro gran amigo y por supuesto muy respetado José Richard Heredia fue testigo de excepción. Hemos tenido, este es el segundo programa, estamos en la parte final. La traición se consolida en la Universidad de La Habana, cuando Fidel y Raúl presionan a una candidatura única para apoyar a Cubela. La masa estudiantil rechazó esa candidatura única, pero así todo, pues se fue a votar y Heredia estaba contando ahora que obviamente, aparentemente los resultados fueron alterados y se convierte Cubela en presidente de la FEU y por supuesto se consolida el golpe de Estado. Ahí te dejo. ¿Y cómo lo consolida? Desembarca él en un helicóptero en la universidad y da un meeting. Y en el meeting la claque comunista es la que dice paredón, paredón, paredón. Ahí se establece
la nueva tiranía. La oficialidad, la oficialización del paredón. Oficialmente. Sí, así, yo me acuerdo de eso. en la universidad. Me parece estarlo viendo. Eso pasó así y de ahí pues se convirtió en la ley. No, y se acabó la autonomía universitaria. Se acabó, ahí empezó la ley. Ese es el golpe de Estado. Sí. Parece bobería, pero es que es... Ahí tenemos la foto de Urrutia, que ya hablamos de él, un hombre prestigioso, muy respetable, y ese José Antonio, que obviamente le costó la vida el ataque a Palacio, y ahí tenemos a Jorge Sotús, el hombre que manda a Fran País a la sierra, que después muere. Y ahí tenemos a Boitel, aspirante a la FEU, a la presidencia de la FEU, del cual tú estabas hablando ahora. Sí. Yo sí te puedo decir que durante todo el proceso lo primero que Fidel trató de eliminar es a la juventud Esa cubana. es la foto cuando Fidel anuncia que Micoyán llega a La Habana. Hay una protesta estudiantil de estudiantes católicos en el Parque Central criticando la llegada de Micoyán a Cuba, que es el final del golpe de Estado. Exacto. Esa es la consolidación, el reconocimiento. Sí. Porque Rusia estuvo siempre probando las posibilidades de Fidel. Primero con el envío de las armas de Costa Rica. Segunda, las armas de Venezuela. De Venezuela. Tercera, el gobierno provisional. Cuarta, el golpe de Estado. Garantizado, entonces no hay problema. Claro. Y ahí entonces Rusia puede dar dinero Y armas. Y armas. Sí, ahí con Ahora esa... viene la cubre inmediatamente. Cubre es para ocultar, disfrazar la entrada de armas que llegan de Checoslovaquia. Claro. Y esas armas van y pagan en todas las estaciones de policía de La Habana. Eran una ametralladora que con eso es lo que entra, no por el barco, sino por otra vía. Claro. O sea, distracción con aquello, pero al mismo tiempo control de la CTC, porque convierten aquello de la cubre como un ataque a la CTC porque murieron obreros que Claro. toma eso como base y de ahí la influencia para controlar la CTC. No, y ahí se da el famoso Congreso de los Melones, de la CTC. Pero es una cosa tras de otra. Que ya el golpe estaba dado. Ya estaba dado el golpe. Entonces, la minoría organizada respaldada por las Fuerzas Armadas, que es la tesis que hay en Venezuela hoy, y es la misma que hay en Cuba, y la que hay en todas partes. Sí, Nicaragua, Fidel la Venezuela. estableció en esa forma y ese es el mecanismo que hay. Y cuando la minoría organizada falla, como está pasando en Venezuela en este momento, quedan las Fuerzas Armadas. Por tal motivo, la función de un revolucionario, de acuerdo al catecismo revolucionario, es sencillamente acabar con todo lo existente para establecer el nuevo orden. Estamos en esta situación. En este momento se está dando en Venezuela, se está dando un golpe de Estado. El gobierno Maduro sabía que perdía las elecciones, aunque la gente dice no, sí lo sabían, porque quien hace el survey es en Cuba. Lo pierde. Por tal motivo, las elecciones en Venezuela se convirtieron en el principio del golpe de Estado. Claro. Y en este momento Venezuela está viviendo un golpe de Estado. Y toda la oposición está corriendo un riesgo extraordinario. Pero volviendo a Cuba, Richard, porque ya nos quedan pocos minutos. Es triste ver cómo todo un esfuerzo ciudadano que representó el 26 de julio, el directorio 13 de marzo, cómo ese esfuerzo ciudadano de jóvenes que querían un país democrático, porque la revolución básicamente es para que la dictadura de Batista ceda a paso a una abertura, o sea, que el país se abra a la democracia, a la libertad, al respeto de la Constitución del 40, y viene el golpe de Estado, el golpe de Estado de Fidel Castro, que es muy triste, pero es la realidad. El problema es que los que defendemos la democracia a veces no nos armamos de lo más importante. La democracia se defiende con armas, no se defiende solamente con ideas. Ideas y armas tienen que funcionar juntos. Pero los comunistas y los elementos de esta índole lo destruyen todo, pero garantizándose las armas. Fíjense que cómo Fidel decomisó todas las armas, cómo todos los frentes que se abrieron fueron controlados por él, de manera tal que el ejército rebelde era lo único que había. ¿Quién era el jefe máximo? Eso es Y gangster. después viene el discurso de armas para qué. ¿Ah? ¿Armas para qué? Pero la visita de Micoyán a Cuba, uno de los acuerdos con la Unión Soviética a través de Micoyán, es armar al ejército rebelde. O sea, empiezan a recibir armas. Claro, porque ya empieza un plan de tipo regional. Sí, ya el golpe de Estado está dado. Rusia va a un trabajo regional para minar
a la OEA y a los Estados Unidos. Claro. Y Fidel ya le presentó, esto es lo que hay. Cuando yo vi al embajador soviético bajándose por el elevador del edificio de NIGRA, que iba acompañado de Carcedo, que era de escuela de agronomía, que me había invitado a que fuera miembro del partido, y cuando nos encontramos entrando en el elevador, él me mira como que dice, y le pone la mano al embajador ruso, como que me dice, mira lo que te has perdido. Y digo, hijo de lo que me he salvado. Claro. Sí, pero ese fue clave. Claro. Clave porque nosotros lo entrevistamos, me recuerdo, por el periódico que teníamos en la universidad, lo entrevistamos en el Hotel Sevilla. Ajá. Y pensando que nosotros éramos estudiantes del partido desilusionados. Ajá. Y nos lo dijo todo. Dijo, no, esto va hacia el comunismo. Claro. Sí. Eso así. Y entonces, bueno, pues todo eso es un trabajo bien fabricado. Hay que ver cómo esta gente trabajaron en lo que es el sector diplomático. Los elementos que incluyeron en los estudios para hacer los diplomáticos. Desde el primer día, hijos de todos miembros del Partido Comunista. Para controlar toda la acción en el medio. ¿A quién nombran embajador con 20 y pico de años, embajador en Londres? Hay muchachos miembros de la juventud del Partido Comunista, Manuel Stolick. Manuel Stolick es el que nombra embajador. Yeah. Pero es mandado por el partido. No, y ahí empezó a pasar todos los elementos del partido a tomar posiciones claves, ¿no? Además, ¿cómo cogen el ejército? Muy importante, en los acuerdos que tomaron para dar el golpe de Estado, estuvo. Ya, es un día tendremos que hablar un poco más amplio sobre eso, la información que me da la persona que me enviaron para advertirme de lo que estaba pasando y lo que iba a pasar. Era la siguiente, creación de una milicia de 300.000 hombres. Eso se acordó en el BRAC, en una reunión en el BRAC, en agosto de 1958. Ya estaba el acuerdo de la milicia. Claro, todo estuvo organizado ahí. Entonces, esa milicia empezó a organizarse. ¿Con quién? Elementos ajenos por completo. ¿Qué tiene que ver tú con que en 26 ni 26, nada de eso? Cualquiera de esa gente. Ellos sabían. No, ya en ese momento el 26 había desaparecido. Claro, pero así estaba. Entonces, eso es lo que... ¿Qué pasa cuando inmediatamente se produce la coup? La milicia la ponen en el plan de la milicia. 1, 2, 3, 4 marchando y rompiendo zapatos. Eso lo hicieron. Y que la gente se reía de los milicias. No, ese es el ejército. Ese es el ejército que va a controlar todo el país. Y una minoría élite que es la que va a estar encima de todo eso. Punto. Eso planificado, pero completo. Pero qué curioso, qué interesante cómo, si hacemos el recorrido, empieza por la eliminación de Fran País, dos años antes, después la destitución de Urrutia, que es un presidente constitucional, un hombre respetado, después la Universidad de La Habana, la toma de la Universidad de La Habana, ahí se consolida el golpe de Estado y por supuesto Fidel asume todo el poder. Después viene ese mismo año el Congreso de los Melones, el Congreso de la CTC, controlan a los obreros con los comunistas y por supuesto llevamos 65 años en Cuba con un comunismo que ha acabado con Cuba. Lo que pasa es que los que defendemos la democracia somos ingenuos a la hora de enfrentarnos al enemigo. El enemigo nunca va a usar las mismas armas que nosotros, ni podemos obligarlo a que entienda que hay que usarla. Jamás. Él va a usar la fuerza contra nosotros a extremo, claro, porque tiene que eliminarnos. Bueno, como usó. Claro, no, pero que en este momento está viendo Venezuela y lo está viendo cualquier otro país. Sí. Este es un problema que afecta al mundo entero. Sí, no, además, esa fuerza opresora todavía la tenemos en Cuba con los presos políticos, los menores, las mujeres presas, o sea, que no cesa ese fenómeno de oprimir al pueblo. En Cuba sigue vigente, ahora lo estamos viendo en Venezuela y en Nicaragua. Observa lo siguiente, la mayor parte de la gente del pueblo cubano desconoce la verdad, pero aparte de eso, la educación que ha recibido completamente ajena a lo que éramos como cubanos antes. Claro. Entonces, somos dos personas diferentes. Para darnos a entender, tenemos que establecer una comunicación de cuál es nuestra verdad y confírmala tú, ve los resultados tú, para que tomes acción, porque de lo contrario va a seguir siendo manipulada por el gobierno. El gobierno tiene todos los recursos para manipularlo, principalmente la comida. Controla la comida
Y hoy te da aceite y mañana te da otra cosa. Y te mantienen una cola todo el día para buscar no tiene una vianda. no tiene preocupación de derechos. ¿Para qué quieres derechos? Richard, hemos hecho 2 programas, estamos en la etapa final del segundo. Hemos compartido con los amigos de Cuba Su Historia el golpe de Estado de Fidel Castro o la traición de Fidel Castro. Y por supuesto, el resultado lo sabemos, o sea, una Cuba en totalitaria, en manos de un gobierno autoritario, una Cuba que no respeta a la persona humana, y todo eso se desencadenó a partir del golpe de Estado que tú has explicado en Cuba y Su Historia. Y lo más importante es que arrasó con una generación de cubanos que habíamos sido formados en la época de los 50. Claro. Acabó con esa generación. Los asesinaron a todos. Los que eran dirigentes los asesinaron a todos. Yo, desgraciadamente, por suerte, he sobrevivido a todo. Quedaste con vida, por suerte. Hasta ahora. Hasta ahora. Pero realmente he visto cómo me lo han eliminado, pero de una forma brutal y misericordia. Sí. Y lo han convertido después en mártires de esa revolución, cuando eran los enemigos de esa revolución, porque esa revolución jamás el pueblo pudo pensar hacer una revolución de esa naturaleza. Que hubiese sido comunista, ¿no? Es una tiranía que ya la teoría no sirve de ahora en adelante. Ahora es tiranía en seco. Sí. En seco. Olvídese de filosofías. Richard, te damos las gracias. Realmente hemos hecho 2 programas de una profundidad histórica imprescindible. El que quiera conocer lo que ha pasado en Cuba después de este golpe de Estado, tiene que ver estos 2 programas para entender cómo una mente maligna y una mente además traidora como la de Fidel Castro logra una revolución que le hicieron los jóvenes, los estudiantes, los demócratas, al final terminó en manos de los estalinistas de la Unión Soviética, ¿no? Te queda un minuto que te lo dejo a ti. Bueno, sencillamente agradecerte esta invitación y al mismo tiempo el estímulo que he recibido con esta conversación para ser un poco más explícito en un futuro no lejano, de poder dejar el legado de la historia que hemos vivido. Porque realmente Dios me ha dado la oportunidad de vivir todo el proceso revolucionario desde el principio hasta el final y saber cosas que muchos no saben. Bueno, amigos de Cuba y Su Historia, le agradecemos a José Richard Heredia, viejo amigo, un hombre de un prestigio incalculable, muy conocedor, muy querido y muy respetado. Le agradecemos que haya compartido con ustedes esta historia del golpe de Estado de Fidel Castro y nos vemos el próximo domingo a las 4:30 de la tarde. Nostalgia, son 3 décadas de destierro y desunión.